En el Estatuto de las Personas Jurídicas deberá consignarse obligatoriamente el domicilio y la sede o dirección de estas, es decir, no solo la ciudad o la localidad, sino también la calle, el número y la designación de la unidad funcional si lo hubiera. Por otro lado, el precepto establece que las personas jurídicas que poseen muchos establecimientos o sucursales tienen su domicilio especial en el lugar de dicho establecimiento, pero solo para el ejercicio de las obligaciones allí contraídas. Por último, prevé que para el caso que se quiera cambiar el domicilio debe modificarse el estatuto y si se quiere cambiar la sede puede ser resuelto por el órgano de administración. Las notificaciones que se realicen en la sede inscripta de las personas jurídicas serán vinculantes aunque ya no funcione allí, pues lo que se pretende es proteger los derechos de terceros que contraten con el ente social. Patrimonio. El patrimonio constituye un elemento esencial de las personas jurídicas, es decir, un atributo y consecuentemente no se concibe la idea de persona jurídica sin patrimonio. Es por ello que el artículo 154 del Código de Fondo estatuye la persona jurídica debe tener un patrimonio. Así, el patrimonio comienza a formarse desde el mismo momento en que los socios se prometen a realizar aportes, esto es, el conjunto de bienes de personas jurídicas, con lo cual la sociedad actúa y afronta el pasivo que lo integra. Este patrimonio no se confunde con el de los individuos que concurren a conformar el sustrato material de la entidad. Capacidad de derecho. La capacidad vinculada a las personas jurídicas se refiere solo a la aptitud para hacer titular de derechos y deberes jurídicos y ejercer por sí o por otros los actos inherentes a estos. La noción de capacidad de obrar es absolutamente ajena, pues estos sujetos de derechos siempre actuarán a través de sus órganos o representantes. La regla general en esta materia referida a las personas jurídicas es que éstas tienen capacidad de derecho para todos los actos y para todos los derechos que no les están expresamente prohibidos. Esta capacidad, sin embargo, tiene sus limitaciones en razón del principio de especialidad y de la naturaleza de las cosas. El principio de especialidad significa que las personas jurídicas tienen capacidad para celebrar aquellos actos inherentes a la finalidad para la que han sido creadas, es decir, en función de su objeto y su fin. De tal modo, no pueden celebrar actos que nada tengan que ver con su objeto de creación, pero ello no significa que no puedan ejecutar los que son convenientes o necesarios para la mejor obtención de aquel. Limitaciones impuestas por la naturaleza de las cosas. Las personas jurídicas no pueden ser titulares, por ejemplo, de los derechos potestativos. Representación, noción y régimen legal. Las personas jurídicas desarrollan su actividad por medio de personas físicas que actúan en su nombre y por su cuenta, de tal modo que su gestión es atribuida a la misma entidad. Así, las personas jurídicas actúan a través de sus órganos, es decir, aquellas personas autorizadas a manifestar la voluntad del ente y a desarrollar la actividad jurídica necesaria para la consecución de sus fines. El artículo 159 establece la pauta general a la cual debe adecuarse la conducta de los administradores sociales, disponiendo que los administradores deban obrar con lealtad con las personas que se les encarga la función de administrar sus intereses y con diligencia, es decir, con idoneidad, con aptitud profesional para el éxito del desenvolvimiento de la clase de actividad que constituye el objeto social. El deber de obrar con lealtad tiene por fundamento la obligación de fidelidad del mandatario. Artículo 1324, que se extiende a todos los casos de representación de intereses ajenos y el deber de actuar de buena fe. Artículo 9. El administrador se debe conducir con la corrección de un hombre honrado, en defensa de los intereses de quienes le han confiado la administración, por encima de cualquier otra consideración, evitando obtener un beneficio particular a expensas de las personas jurídicas. Tiene prohibido contratar con esta, salvo que se tratara de contratos referidos a su actividad ordinaria y en las mismas condiciones que el ente hubiera hecho con terceros. Deberá abstenerse de intervenir en la toma de decisiones en las que tenga un interés contrario a la persona jurídica y no podrá competir con ella. En efecto,
El artículo 159 menciona las siguientes reglas de conducta. El administrador no puede perseguir ni favorecer intereses contrarios a los de la persona jurídica. Si en determinada operación tuviera por sí o por interpósita persona, debe hacerlo saber a los demás miembros de los órganos de administración y en su caso del órgano de gobierno y abstenerse de cualquier intervención relacionada con dicha operación. En estos supuestos se encuentra comprometido el deber de lealtad, más allá de que se puedan incorporar situaciones no contempladas normativamente. El deber de administrador de actuar con diligencia debe examinarse según las circunstancias de las personas, el tiempo y el lugar, debiendo tenerse en cuenta los siguientes aspectos. Primero, la dimensión de la sociedad. 2. El objeto social. 3. Las funciones genéricas que le incumben y las especificaciones que le hubieran confiado. 4. Las circunstancias en las que debe actuar. 5. La aptitud, que es como encontrar en personas que administran negocios similares. Responsabilidad civil, responsabilidad contractual y extracontractual. La responsabilidad por daño entendida en sentido amplio incluye tanto la responsabilidad que dinama del incumplimiento de obligaciones contractuales cuanto a la proveniente de los daños causados por los actos ilícitos obrados por los administradores y representantes de la persona jurídica. Así, los administradores y los representantes de las personas jurídicas son responsables ilimitada y solidariamente frente a las personas jurídicas, sus miembros y terceros, por los daños causados por su culpa en el ejercicio o con ocasión de sus funciones. Artículo 160 y 1763 del Código. Responden ilimitadamente con todo su patrimonio por los daños que produzca la persona jurídica, pues quien causa un perjuicio debe repararlo y solidariamente entre los administradores que faltaran a sus obligaciones de lealtad y diligencia en los casos de administración plural. Para que surja la responsabilidad es necesario que hayan ocasionado un daño causado y que, ya sea por dolo o por culpa, en el ejercicio o en ocasión de sus funciones. El daño se considera producido en ejercicio de la función cuando existe congruencia entre el daño y la actuación propia es la esfera de competencia del órgano, cuando es el resultado directo del desempeño de la función, el perjuicio que causa con ocasión de la función cuando el hecho que lo produce es extraño a su índole, por su contenido o por su naturaleza a la actividad propia del órgano de la persona jurídica, aunque mantiene alguna vinculación con ésta. Es decir, son actos ajenos a la función propiamente dicha, pero que solo han podido cometerse por el órgano de la persona jurídica de esa calidad. Por último, debemos señalar que la responsabilidad de los administradores respecto a la persona jurídica es de naturaleza contractual y es extracontractual respecto de los terceros. Disolución y liquidación. Noción. La disolución de la persona jurídica provoca su extinción y, como sujeto de derecho, la conclusión de la personalidad jurídica y la liquidación de su patrimonio. Producida la disolución por alguna de las causales previstas en el artículo 163, que seguidamente veremos, comienza la etapa de liquidación de los bienes, la cual tiene por objeto la realización del activo, con la previa cancelación del pasivo y, si hubiera remanente, la entrega de los bienes a los miembros de la persona jurídica o a terceros, según lo disponga el estatuto o lo exija la ley en el caso concreto. Acaecido alguno de los supuestos previstos en el artículo 163, la persona jurídica queda impedida de realizar nuevas operaciones, debiendo limitarse a la conclusión de aquellos actos que se encuentran pendientes al momento de declararse o producirse la disolución. Causales. Artículo 163 prevé que las personas jurídicas se disuelven por la decisión de sus miembros adoptadas por unanimidad o por la mayoría establecida por el estatuto o la disposición especial. El incumplimiento de la condición resolutoria a la que el acto constitutivo subordinó su existencia. La consecución del objeto para el cual la persona jurídica se formó o la imposibilidad sobreviniente de cumplirlo. El vencimiento del plazo, la declaración de quiebra. La disolución queda sin efecto si la quiebra concluye por el avenimiento o se dispone la conversión del trámite en concurso preventivo o si la ley especial prevé un régimen distinto. La función respecto de las personas jurídicas que se fusionan o la persona o personas jurídicas cuyo patrimonio es absorbido y la decisión respecto de las personas jurídicas que se divide y destina todo su patrimonio.
La reducción a uno del número de miembros si la ley especial exige pluralidad de ellos y esta no es restablecida dentro de los 3 meses. La denegatoria y revocación firmes de la autorización estatal para funcionar cuando ésta sea requerida. El agotamiento de los bienes destinados a sostenerla. Eh, Cualquier otra causa prevista en el estatuto o en otras disposiciones de este título o de ley especial. Así se advierte que se prevén causas de disolución voluntarias, es decir, que la decisión surge del estatuto libremente consensuado por los miembros de la persona jurídica o por decisión voluntaria al respecto, y son el vencimiento del plazo estatutario, pues podrían prorrogarlo o reconducirlo, la decisión anticipada de sus miembros, el cumplimiento de la conducción resolutoria y la fusión, transformación y escisión. También se prevé la disolución por cumplimiento del objeto, es decir, por haber completado totalmente los fines para que se ha hecho creada la persona jurídica o la imposibilidad sobreviniente del cumplimiento. En ambos supuestos, la existencia del ente carece de sentido. Asimismo, estipula la disolución en los casos en que le es retirada su personería por el Estado respecto de las personas jurídicas que necesitan autorización para funcionar, como son las asociaciones y las fundaciones. Por último, se puede disolver por la conclusión de los bienes, puesto que, tal como se señaló, el patrimonio es un atributo de las personas jurídicas y por ende, si se produce el agotamiento total de los bienes que impiden sostener la actividad, debe extinguirse la persona jurídica.